Hola a todos, buenos días. Vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy día. Hoy día en la clase de base de datos vamos a ver todos estos temas. Bueno, y algunos que son un poco cortitos, pero igual es importante que lo sepan. Están relacionados con consultas SQL que vimos en la clase pasada. En primer lugar, les voy a dar una explicación un poco más gráfica de lo que significan las claves foráneas. Denme un segundo que llego allí. Ya. Después, tomándonos de eso, vamos a poder trabajar un poco en una consulta especial de SQL que trata sobre unir tablas. Yo puedo en una consulta SQL hacer una consulta sobre más de una tabla y eso es gracias a que las tablas entre sí están conectadas. Después vamos a ver un poco más de cómo escribir condiciones. Hay algunos operadores que podemos usar. Bueno, que ya vimos uno la semana pasada, que era para las fechas, para el rango de fechas. Después les voy a hablar brevemente de lo que son los índices en las bases de datos y después les voy a hacer una pequeña introducción a Access para que veamos cómo podemos aterrizar todo lo que hicimos con SQL, pero con una interfaz de otro DBMS. Bueno, y finalmente preparé 3 ejercicios para la clase de hoy, no sé si lo alcancemos a hacer todos. Si no alcanzamos a hacerlos todos, se los voy a dejar resueltos en aula. Igual trataré de preparar algunos ejercicios que les sirven para el control del viernes, porque aprovecho de recordar que el viernes hay control es en el bloque 11-12 a las 17:20 horas. O sea, igual primero debería haber como una breve introducción del ayudante, el control no va a empezar inmediatamente a las 17:20, pero durante el bloque de clases del viernes 11-12 se va a realizar el control, para que traten de conectarse a la hora. El ayudante les va a mandar un link para ese día. Bueno, empezamos. El primer tema, interpretación de claves foráneas. Bueno, yo en la clase pasada les expliqué un poco de qué se trataban las claves foráneas. Entonces, les puse el mismo ejemplo que vimos la semana pasada, o sea, perdón, el lunes. De las películas más taquilleras del 2019. Bueno, aquí yo copié un extracto de la tabla película, porque la tabla película tenía 20 películas, y la tabla género completa. Eh, Ya, entonces si vemos acá la tabla, tenemos la película, por ejemplo, Aladdin, que dice ID género 7. ¿Qué significa ese 7? Significa que tengo que buscar en la tabla género dónde esté el ID 7 y voy a poder acceder a todos los atributos que tenga la tabla género en el ID 7. Eso significa que puedo acceder al ID y al nombre del género. Asimismo, Avengers, Capitana Marvel y había otra película que estaba después que no aparece aquí en este extracto que puse, tienen ID género 9. ¿Qué significa ese 9? Significa que en la tabla género existe un género que tiene un identificador 9 y yo puedo acceder a su nombre. Y así con todos. Entonces, en realidad lo que permite una clave foránea es conectar una tabla en base a un valor en común entre, o sea, perdón, conectar dos tablas en base a un valor en común que tenga ambas. Eh, Obviamente la tabla ID género, o sea, la tabla película, tiene el atributo ID género, y ese atributo ID género solamente puede tomar los valores que estén en la clave primaria de la tabla género. No puede haber un número 11, 12, 13, 14, porque esos números de identificador no existen en la tabla género.
Ya. Bueno, lo que le estaba diciendo recién, cuando una columna es definida como clave foránea, esto la restringe en cuanto a los valores que puede tener. Por ejemplo, acá les puse las consultas que se usaron para poder crear estas tablas. Y yo le había dicho que la parte donde dice constraint aquí era en realidad el nombre de la asociación de las piecitas del modelo. Así que aquí les puse el modelo, en donde yo acá estoy creando una tabla que se llama género. Aquí marqué en rojo el identificador porque es el que vamos a usar para la clave foránea. Acá está el identificador. Y en la tabla película yo creé un atributo que se llama id género, que acá también se los marqué en rojo. Y después yo en la parte de las restricciones de la consulta SQL defino constraint, que quiero decir asociación, fk-película-género, que en realidad es como el nombre que le puse aquí a la flechita. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre. Después estoy diciendo foreign key, clave foránea y de género. Estoy diciendo que esa clave y de género es una clave foránea. Y que references a la columna ID de la tabla género. Entonces, acá tengo la consulta SQL y acá tengo como la vista del modelo para que vean cómo es la relación que se crea en base a lo que escribo y en base a lo que tengo que interpretar. Bueno, en este ejemplo dice la columna ID de la tabla género es una clave primaria. ¿Qué era una clave primaria? Identifica un género de otro, inequívocamente, y no puede repetirse. O sea, el valor de la columna ID o atributo ID de género es único. No puede haber dos IDs 1, dos IDs 2, etc. Bueno, y después si la columna ID de género de la tabla película es una clave foránea, entonces esto quiere decir que los valores posibles que puede tener en sus registros es solamente alguno de los valores que exista en la tabla ID de género. Aquí le escribí el dominio explícito de la columna película. Bueno, perdón, ahí se debería decir ID de género. Te voy a corregir al tiro. Ya, entonces el dominio que debería tener la columna película.id género debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o null. ¿Por qué null también es un valor posible del dominio de la columna id género? Porque en la definición de la tabla, acá donde escribimos id género, le pusimos que era un entero y le pusimos que podía ser null. Entonces puede tomar cualquier valor que tenga este id de acá, o uno null, que indica que no tiene género, no tiene asociación con ningún registro de la otra tabla. Bueno, ¿y por qué es importante esto? Porque a partir de esta conexión que existe entre una clave primaria de una tabla y la clave foránea que se asocia a esa clave primaria en otra tabla, podemos unir dos tablas. No sé si con esto queda un poco más claro lo que era una clave primaria y una clave foránea. Si hay alguna pregunta, por favor háganla ahora como para poder tratar de explicarlo con manzanitas si es necesario. Profe, ¿Sí? entonces la clave primaria igual se define como primary key. Mira, sí, acá en la consulta yo la definí como clave primaria. Acá. Donde puse create table, género. Bueno, acá no dice primary key, pero acá abajo sí dice primary key. Ah, ya. Es que como no salía en rojo, no lo vi bien. Ah, ya. No, sí, pero no hay problema. Ahí pregunten lo que no tengan claro. Bueno, quizás después aparezcan más preguntas, pero por ahora yo les voy a hablar del siguiente tema. Unión de tablas. Existe un comando SQL que sirve para unir dos tablas y se llama join. La palabra join significa unión en inglés. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un select, yo puedo especificar que se unan dos tablas en la misma consulta select. Por ejemplo, acá en la parte de arriba les escribí una consulta select
que trabaja con dos tablas, tabla 1 y tabla 2, y abajo tengo la consulta que trabaja solamente con una tabla. La diferencia de ambas consultas es que acá en el from yo tengo que escribir cómo es la unión. Yo digo que voy a unir la tabla 1, join, con la tabla 2, acá estoy diciendo úneme estas dos tablas, y el on, entre paréntesis, tengo que especificar qué columnas son iguales en ambas tablas o tienen los mismos tipos de valores para poder hacer la unión. Bueno, esto va a quedar más claro cuando les muestre la siguiente diapositiva, que tengo un ejemplo. No tengo el ejemplo, en la siguiente viene. Pero acá le estoy hablando de qué necesita un join. El join necesita una tabla izquierda, una tabla derecha y una condición de unión que permita conectar la tabla izquierda con la tabla derecha. Entonces, si yo quiero unir la tabla película con la tabla género, lo que yo puedo hacer es hacer un select asterisco para todas las columnas. Bueno, y acá como hay dos tablas, ese asterisco va a considerar todas las columnas de película y todas las columnas de género. Entonces hago un select de película join género, y yo acá tengo que especificar cuál es la columna que las une. En este caso, en película es id género y en género es id. Acá estoy diciéndole al DBMS que me busque cuáles son las similitudes y que me conecte las tablas. Entonces, la clase pasada yo había planteado una pregunta de quiénes son los protagonistas de la película Frozen 2. Y habíamos llegado a que la respuesta era con dos consultas. Primero habíamos buscado quiénes son los protagonistas de la película de ID7 de Frozen, porque Frozen era el 7. Y esos mismos números los habíamos puesto en otra consulta donde dice select asterisco from protagonista, donde ID es esos números que mencioné en la consulta 1. La verdad es que es súper antinatural hacer esto, y con un join queda más claro. Voy a abrir la interfaz de MySQL. No sé si hay alguien que no haya estado en la clase pasada, pero yo en la diapositiva de lunes aparece esta página, que es inf303.online, y todos tienen un nombre de usuario para poder conectarse a una base de datos. Ya. Mi base de datos, y bueno, y acá tengo lo que hicimos en la clase pasada. Entonces vamos a escribir esas consultas de nuevo para que las recordemos. Aprieto acá SQL. Select asterisco from protagonista película, where y de película igual 7. Ya, eso nos devolvía el ID película 7, que acá sale en un tooltip, sale quién es el ID 7 para que tengamos más referencia. Y sale los números 77, 102, 107 y 121. Entonces yo dije, bueno, si esos son los protagonistas de la película 7, que es Frozen, puedo escribir otra consulta en donde encontremos quiénes son esos protagonistas. ...77, 102, 107, 121. Si aprieto continuar, me va a devolver los protagonistas de la película Frozen. Pero tuve que hacer dos consultas. Versus la consulta que aparece aquí abajo. Lo voy a escribir aquí. Select. Y yo solamente quiero saber el nombre del protagonista, no quiero las demás columnas. From protagonista película, join protagonista on. Ya, y acá escribo cuáles son las columnas que unen estas dos tablas. En la tabla protagonista
Bueno, el tabla protagonista película puedo escribirlo en cualquier orden en realidad. La columna que voy a usar para unir estas dos tablas se llama ID protagonista. Y en la columna protagonista, o sea, perdón, la tabla protagonista, la columna que voy a usar es ID. Where protagonista película.id película igual 7, porque 7 es Frozen. Yo escribo continuar, espero que haya escrito todo bien. Se ejecutó la consulta y me devolvió un solo resultado. Al tiro los nombres, con una sola consulta. ¿Qué pasa si no escribo esto de acá arriba, si aprieto un asterisco? Me va a devolver primero la tabla protagonista película, que es este pedacito de acá, y después la tabla protagonista, que es este pedacito de acá, todo junto. Entonces, si se fijan, usó estos valores de ID protagonista son iguales a estos valores de ID, y ahí puedo hacer el match, el join, entre ambas tablas. Hay una tercera, tercera alternativa para poder hacer esta misma consulta. Ya vimos la primera alternativa que era hacer dos select. La segunda alternativa es hacer un join. Y la tercera alternativa es hacer un join triple, unir tres tablas. Bueno, acá me están preguntando cuál es el usuario de inf303.online. Denme un segundito para mostrarle a su compañero. Bueno, aquí estamos en aula. Vamos a la diapositiva de la clase pasada. Y en la diapositiva... busca, Gonzalo, ¿quién me está preguntando? Busca la clase pasada, la diapositiva 23, sale explicado cómo conectarse. Ya, entonces yo estaba diciendo que había una tercera alternativa que era hacer un join triple. Se puede. De hecho, uno puede unir todas las tablas de la base de datos si quiere. Y bueno, acá yo les voy a marcar con colores un poco cómo está funcionando el join. Entonces, en primer lugar, estoy haciendo un join entre protagonista y protagonista película, que fue el join que acabo de hacer. Entonces, la tabla izquierda es protagonista, la tabla derecha es protagonista película, y la condición de unión es el protagonista.id y el protagonista película.id protagonista. Ya, ese es el primer join. El resultado de esa unión me va a generar una nueva tabla, como vimos recién en la consulta, y yo esa nueva tabla unida puedo unirla a otra tabla más. Entonces, en este caso, voy a hacer un segundo join, en donde el resultado anterior, que es una tabla unida, lo voy a unir con la tabla película. ¿Y cuál va a ser la condición de unión? Voy a decir protagonista película id película igual a película.id. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero saber cuáles son los protagonistas de la película Frozen 2. Pero en ningún momento puse que el ID del Frozen 2 era 7. Yo lo asumí porque lo había visto en la base de datos o porque lo vi en algún lado. Es más natural cuando a alguien le preguntan algo, buscar por nombres, no por IDs. Los IDs, en realidad, y como estos IDs particulares de esta base de datos son números que la base de datos decidió, que nosotros no... O sea, bueno, yo los decidí más o menos, a medias, con la base de datos. Pero en general, la base de datos decide los IDs autoincrementales, no nosotros. Nosotros no buscamos por ID, buscamos por nombres. Entonces, esta consulta resulta mucho más natural que las dos que acabamos de hacer antes. Y bueno, la voy a escribir ahora para que vean cómo queda. Puedo modificar esta, creo. Ya, entonces. Ya, acá en el select solamente voy a seleccionar película.nombre película. Y protagonista.nombre protagonista. Solamente quiero el atributo nombre película de película y nombre protagonista de protagonista. Ninguna otra columna en mi resultado. Ya, from. Ya, esto que está aquí está escrito casi igual, pero está al revés. Eso en realidad no es muy relevante, puede estar al revés. Ya, y aquí escribo join de nuevo.
película, on. Protagonista película, punto id película, igual a película.id. Los paréntesis son opcionales, si quieren los ponen, si quieren no. Y ahora voy a buscar por el nombre de la película y no por el ID. Entonces, película.nombre, película, igual a Frozen 2. Y creo que escribí la misma consulta y si aprieto continuar me va a dar el resultado. Ya, entonces el resultado ahora, con una sola consulta y buscando por el nombre, no por el ID, yo aquí en ningún momento toqué ningún ID, solamente los usé para unir. Tengo la columna nombre película, que es Frozen 2, que es la que yo estaba buscando, y la columna nombre protagonista. Obviamente, si yo modifico un poco esta consulta, no me acuerdo si está en el ejercicio después, pero si yo no le pongo el where acá, y busco esta consulta, me va a devolver todas las películas con todos los protagonistas. Entonces, por ejemplo, en Aladdin actúan todos estos protagonistas, en Avengers Endgame actúan todos estos protagonistas, y acá parece que se agregó un límite 25, porque es por defecto. Yo creo que voy a mostrar todo. Ya, acá puedo ver todos los protagonistas de todas las películas. Bueno, me están preguntando acá qué dice la plataforma no autorizó mi acceso. Te sale un error en rojo que dice que no puedes entrar, pero si entras de nuevo puedes o no puedes, Tomás. Si dicen que la plataforma no autorizó el acceso, a lo mejor la clave está mala. O a veces se falla porque queda una sesión como abierta de antes y por seguridad te bloquea al primer intento que intentas loguearte después. Bueno, ahora sí, preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de lo que acaba de pasar con la unión de tablas? Porque después voy a... ¿Sí? Es que lo que va entre paréntesis, no entiendo la relación que hace para conectarlo. Ya, lo que va... Mira, veamos la consulta más simple. Esta. Ya, lo que va entre paréntesis acá. Sí, eso. Ya. Cuando pone el punto tanto... Ya, eso no lo entiendo. Acá lo que estoy escribiendo es nombre de tabla, punto, nombre de atributo de la tabla. Porque como ahora estoy trabajando con más de una tabla, puede pasar el caso en que exista más de un atributo que tenga el mismo nombre en ambas tablas. Y ahí el motor de base de datos se confunde, no sabe de quién es el atributo. Entonces acá obligatoriamente cuando trabajo con más de una tabla, tengo que escribir a qué tabla pertenece el atributo. Entonces escribir una palabra, punto otra palabra, en realidad lo que quiere decir es tabla, punto atributo que está en esa tabla. No sé si con eso te queda más claro el qué estoy escribiendo. Sí, ahora sí, gracias. Ya. Sí, cualquier duda nomás pregunten. ¿Los joins siempre son para unir foráneos a una tabla? Mira, la verdad es que yo en el join puedo unir lo que yo quiera. Pero si no encuentra una relación entre ambos atributos, no me va a unir nada. Yo podría eventualmente unir atributos nombre con otro atributo nombre, y si casualmente hay uno que coincida con el otro, los va a unir igual. Pero esa no es la idea, porque ahí estoy uniendo peras con manzanas, como que no tengo una relación lógica para conectar algo, y por eso esto se llama modelo relacional, modelo lógico relacional. Hay una conexión lógica entre las tablas, y ¿cómo se consigue esa conexión lógica? Entre una clave foránea y una clave primaria de otra tabla. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema. No son tan largos los temas de esta clase, porque igual quise dejar un poco más de tiempo como para mostrarle un poco Access y para hacer el ejercicio. Pero bueno, el siguiente tema es condiciones múltiples.
Bueno, yo no sé si ustedes, bueno, me parece que sí, en la nueva malla de ingeniería comercial, o si quizás si tomaron mate 21 y no los mates nuevos, una de las primeras cosas que les deben haber enseñado en la parte de álgebra es tablas de verdad. Y P implica Q, y P y Q, y todas esas cosas que uno no sabe para qué van a servir en la vida. Bueno, la verdad es que en base de datos sí sirve. Porque tenemos que determinar cuando yo utilizo más de una condición en una consulta SQL, si eso es verdadero o es falso. Entonces, acá en SQL existen los operadores AND y OR. AND significa y OR significa o. Entonces, si yo tengo una condición 1 y una condición 2, y estos son los valores que tienen esas condiciones, acá les construí la tabla de verdad, que es como la tabla de verdad básica que se pasa también en el ramo de matemáticas. Entonces, si yo tengo condición 1 y condición 2 y ambas son verdaderas, ese resultado va a ser verdadero. Cualquier otro caso es falso. Y por el contrario, si yo tengo condición 1 o condición 2 y ambas son falsas, eso va a dar falso, pero si al menos uno de los dos valores es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Eso es lo que tienen que tener más o menos claro como para poder hacer condiciones. Obviamente, uno a veces en las consultas SQL le pone, no sé, 5 condiciones. Y ahí uno tiene que ser verdadero y verdadero y verdadero y verdadero, y ahí se cumple. Si no, ese resultado no se devuelve. Y obviamente hay que tener también la precaución. No puedo mezclar los AND con los OR, porque ahí va a operar la precedencia de operadores, y la verdad es que depende del DBMS cómo se resuelva eso. Así que siempre que ustedes mezclen AND con OR, háganlo con paréntesis. Por lo general los AND se usan sin paréntesis, y cuando hay OR, ahí tengo que empezar a escribir paréntesis. A menos de que yo esté tratando de hacer otra consulta más complicada. Pero bueno, la semana pasada, o sea, perdón, la clase pasada, vimos la consulta, ¿cuáles películas se estrenaban en octubre? Y nuestra resultado o propuesta de consulta fue esta. Vamos a seleccionar el nombre de la película y la fecha de estreno desde la tabla película. Y aquí en el where, la condición es fecha de estreno sea mayor o igual al 1 de octubre y la fecha de estreno sea menor al 31 de octubre. Y esto me permite encontrar todas las películas que están metidas en octubre. ¿Qué hubiera pasado si yo escribo un O acá? Probablemente me seleccione todo. ¿Alguien dijo algo? Sí, era que le tira más resultados. ¿Ah? ¿Quién le da más resultados o no? Sí, en el O, porque, bueno, no sé si también cuando vieron inecuaciones, porque esto se puede llevar a inecuaciones como a matemática, si hubiera puesto un O acá y digo, si la fecha de estreno es mayor al 1 de octubre, todas cumplen con esa, bueno, todas las películas que están después del 1 de octubre cumplen con esa condición. O la fecha de estreno es menor al 31 de octubre, todas las películas que están de ahí para atrás cumplen, entonces me hubiera devuelto todas las películas. Y de hecho hay algunas que cumplen ambas condiciones que son las que están en octubre. Entonces por eso se hace con un I y no con un O. Bueno, también otra consulta que vimos la clase pasada fue un actualizar, update, película, para poder asignarles un género. Y yo la consulta que les mostré fue la de abajo. Dice update película, set género ID igual a 1, donde el ID está en, ID in, 6,10,14. Pero bueno, yo podría haber escrito eso como la consulta de arriba. Podría haber dicho setear película, o sea, el ID género 1 en las películas donde el ID sea 6, o el ID sea 10, o el ID sea 14. Este es un ejemplo de OR. Bueno, y también existe el operador NOT, para buscar el complemento de una condición. Entonces yo, por ejemplo, bueno, esta consulta lo que va a hacer es algo erróneo, pero bueno, la puse como ejemplo. Dice, actualiza el ID de género de las películas donde el ID no esté en este conjunto. O sea, para todas las películas cuyo ID sea distinto de 6, de 10 y 14, les va a asignar el ID 1.
Bueno, y eso era en relación a consultas múltiples, que me faltó ver como ese pedacito de la clase pasada. No sé si hay alguna pregunta con esto. Porque ahora viene... índices. Bueno, aquí en índices yo les voy a hablar un poquito de índice, porque en realidad no los vamos a ver en el curso, pero obviamente la palabra índice aparece en algunos lados, en los DBMS. Y igual es bueno que ustedes sepan para qué sirven y qué son. Creo que es como una o dos diapositivas nuevas. Ya. Entonces, nociones de índices. Los DBMS implementan índices para poder responder consultas de SQL más rápido. De hecho, la clave primaria de todas las tablas es un índice. La tabla, o sea, el DBMS decide qué tipo de índice es y cómo lo guarda y todo eso, pero el DBMS sabe que eso es un índice y puede responder consultas más rápido gracias a eso. Bueno, ¿y qué es un índice? En un libro común y corriente, un índice es una lista enumerada de conceptos, de capítulos, de lo que sea, y ahí al final aparece un número de página. Bueno, un índice en una base de datos funciona exactamente igual. Es una lista, está guardada en algún lado, enumerada de palabras, de números, de lo que sea el atributo, de los valores posibles que tenga el atributo, y una dirección a la cual apuntar, de cómo puedo encontrar esto más rápido. La base de datos la construye, o sea, el DBMS construye el índice automáticamente, nosotros no tenemos que hacer nada. A lo más nosotros tenemos que decir, quiero que este atributo tenga un índice. Quizá puedo especificar qué tipo de índice quiero, pero si no lo especifico, el DBMS va a elegir por mí. Y acá finalmente puse las claves primarias y foráneas son índices. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, son muy usadas estas dos claves, tipos de claves, o de los atributos que tengan esta propiedad, para hacer consultas por los joins. O quizá para las eliminaciones, para las actualizaciones. Por lo general lo que yo utilizo son los identificadores. Es raro que utilice un nombre, pero igual, obviamente igual lo puedo usar. Bueno, y ahora viene la introducción a Access. No sé si hay alguna pregunta de todo lo que vimos. Voy a tratar de mostrarles todo lo que vimos de consulta SQL, de cómo sería en Access. Y bueno, y con un poco de Excel. Entonces, yo acá en Aula les puse el Excel que utilicé para crear la base de datos, que se llama Películas Mostilleras del 2019 en Excel, para que lo tengan ahí en cuenta. El Excel es este que está aquí. Este es el Excel. Acá tengo una tabla de Excel. La primera fila tiene los nombres de los atributos de la tabla. Entonces, por ejemplo, si esta es la tabla película, arriba dice ID, nombre película, fecha de estrena, productor principal, distribuidor, recaudación y de género. Lo mismo con la tabla protagonista, con la tabla género y con la tabla protagonista película que tiene la unión entre ambas. Ya. Entonces yo este Excel lo voy a meter a Access y lo voy a convertir en base de datos. Ya, aquí tengo un Access. Ya, y voy a crear una base de datos en blanco. Le voy a poner películas. Crear. Ya, si se fijan, cuando yo abro Access y creo algo, automáticamente me creo una tabla. Y de hecho acá agregar tabla es súper fácil, porque yo creo nueva tabla, o no, crear tabla y me crea tablas. Acá las puedo eliminar fácil, en ningún lado estoy viendo, no puedo eliminar algo si lo tengo abierto. Bueno, esa tabla no la guardé, así que no se creó, pero bueno, puedo crear otra tabla. Acá, si se fijan, Access automáticamente puso un ID, porque obviamente todos los DBMS dicen, no sé si exista algún atributo que sirva como identificador, entonces yo voy a proponer uno. Y ese ID tiene la propiedad de ser, acá arriba dice, autonumeración. Así se llama el autoincrement en Access. Bueno, y de hecho yo puedo crear, por ejemplo acá, si yo quiero, puedo crear acá están los tipos de datos. Texto corto, número grande, moneda, fecha y hora, sí y no, búsqueda de relación, texto enriquecido, texto largo, datos adjuntos, hipervínculo. Y la verdad es que hay varios tipos de datos. No sé si uno lo use todo en realidad, pero bueno, Access te da todas esas posibilidades. Ya, pero nosotros nos vamos a crear una tabla de cero.
Obviamente podemos. ¿Y cómo lo haríamos? No puedo eliminar si lo tengo abierto. Cerrar. Ah, ya, hice borro. Crear, diseño de consulta. Y acá aprieto, bueno, vas a abrir una ventanita. Aprieto SQL. Y acá pues puedo escribir una consulta SQL. Que fueron como las mismas consultas que nosotros vimos. Obviamente, como les dije en la clase pasada, puede que hayan algunas palabras, por ejemplo, el autoincrement. Yo sé que no se escribe auto-increment. Acá se escribe autoincrement todo junto. Hay algunas diferencias entre lo que vimos en el DBMS de la clase pasada, que era MySQL, y Access. Pero bueno, ahí uno tiene que buscar un poco en internet para ver cómo se hace cierta cosa. Ya se hice las consultas, pero lo que yo quiero hacer ahora es datos externos. Ya, si yo aprieto datos externos, puedo importar una base de datos de otro lado. Entonces acá el nuevo origen de datos, desde un archivo, dice Excel. Entonces, como yo tengo un Excel ya diseñado con una base de datos, puedo apretar la palabra Excel y tengo que buscar mi... ya, este es mi Excel de películas. Abrí. Ya, entonces abro mi Excel, voy a pegar la dirección para no estar buscándola siempre. Ya, y importar el origen de datos a una nueva tabla, porque tengo ninguna tabla creada acá. Aceptar. Ya, y acá me muestra cuáles son las hojas que existen en el Excel. Yo como les mostré anteriormente, hay 4, que son las 4 tablas que trabaja el modelo. Entonces vamos a partir con género, no, o bueno, con película, partamos con película. Siguiente. Ya, aquí está marcado esto y dice, la primera fila contiene los encabezados de columna. Eso significa que la primera fila del Excel va a tener el nombre del atributo. No le estoy diciendo acá a Access que no lo use como dato, sino que lo use como nombre de atributo. Siguiente. Bueno, acá me va a preguntar que yo configure cada atributo. Obviamente Access trató de asignarle un tipo de atributo a cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, este dice que se llama doble. Este se llama texto corto, este se llama texto corto. No le vamos a poner fecha todavía a este porque ayer estuve probando y ocurre un error si yo le intento poner fecha ahora. Pero después vamos a ver cómo modificar. Ya, entonces acá me salen todas las columnas que tiene el Excel y Access automáticamente le asignó un valor. Lo único sí yo que voy a cambiar acá es que acá dice, en la columna ID dice indexado de índices. Si con duplicados, yo acá le voy a poner sin duplicados, porque yo sé que en esta columna no existen números repetidos. Ya, siguiente. Ya, y aquí Access me está preguntando por la clave principal o clave primaria. Entonces, si yo tengo un Excel que no tiene clave primaria definido, Access va a crear uno. Y como se dan cuenta, Access está tratando de crear un identificador que se llama ID1 y asignó el número del 1 al 20, si no me equivoco. Porque esos son los datos que hay. Pero yo le voy a decir, no Access, yo ya tengo un identificador creado y mi identificador se llama ID. Entonces no uses uno tú, sino que yo te voy a dar uno. Siguiente. Ya, y importar la tabla se va a llamar película. Finalizar. Profe, ¿Sí? ¿era sí con duplicados o no sin duplicados? Yo le puse sin duplicados, porque yo sé a priori que esa columna no va a tener números repetidos. Obviamente, si tú le pones sí con duplicados y nunca usas un duplicado, no va a haber ningún problema, porque el considerar duplicados, siendo que no existen, como que igual es más grande que el no considerarlos. Ya, y también después era permitir a Access agregar la clave principal o elegirla, o sin. Elígela y ponle que sea ID. Ya, súper. Ya, y ahí te va a preguntar el nombre de la tabla y cerrar. Y ahí ahora me aparece aquí la tabla película. Y acá yo puedo explorarla. Nosotros ya sabíamos todo lo que tenía esto, pero bueno. Así queda en Access. Se parece mucho a un Excel. Pero obviamente arriba tiene los nombres de las columnas. Ya, y acá el único cambio que yo voy a hacer es que fecha de estreno decía que era un... No veo por el zoom, no veo lo que hay arriba del Access. ¿Profe? ¿Lo tengo que ¿Sí? poner guardar pasos de, Sí. de importación? No es necesario. Ya.
si yo aprieto la columna fecha estreno, no sé el nombre completo, fecha estreno, y acá dice texto corto, yo digo, esto no es un texto corto, esto es una fecha, voy a buscar acá donde diga fecha, fecha ahora. Me convirtió automáticamente este valor en una fecha. Y de hecho después me aparece un calendario como si yo quiero modificarla. Entonces acá en Access tengo una interfaz para poder manipular los datos de manera visual. Bueno, vamos a agregar todas las tablas y después vamos a ver cómo las conectamos y podemos hacer consultas, ¿ya? Entonces, crear, de nuevo. No era crear, era datos externos. Voy a cerrar esto por si acaso. ¿Desea guardar el diseño? Sí, porque le cambié el tipo de datos a fecha de estreno, así que le voy a colocar que sí. Nuevo origen de datos desde archivo Excel. Mi Excel de películas. Ya película ya la importé, ahora vamos a importar el protagonista. Entonces, protagonista, siguiente. La primera fila contiene los encabezados, sí, porque en todo mi Excel lo tengo así. Acá le vamos a poner sin duplicados. Siguiente, le vamos a colocar que use la clave ID como primario o principal, acá en Access. Siguiente, la tabla se llama protagonista, finalizar. Cerrar. Y bueno, acá podemos ver que se nos creó la tabla protagonista con el nombre y con los 200 protagonistas que tiene nuestra base de datos. Ya lo cerramos. Sí, guardemos. Bien. No origen de datos desde archivo Excel otra vez. Y así importamos las tablas que faltan. Género. Siguiente, primera fila sí. Sin duplicados. Y la clave principal, ID. Siguiente, se llama a llamar género. Y cerrar. Y acá tenemos la tabla género. Y la última tabla que nos falta, que es la que relaciona un protagonista con una película. Protagonista película, siguiente, primera fila, sí. Acá, esta tabla es diferente. Esta tabla no tiene un único identificador, sino que tiene dos. Entonces acá vamos a tener una precaución. Acá el ID protagonista se puede repetir, sí se puede repetir, y acá también se puede repetir, entonces acá no le vamos a borrar eso, sino le vamos a poner que sí con duplicados a ambas columnas, porque bueno, si se fijan de partida acá, el 1 está repetido hartas veces, y acá habían como 8 actores, no me acuerdo cuántos, que estaban también repetidos, que estaban actuando en dos producciones taquilleras. Ya, siguiente. Acá... bueno, tenemos dos opciones. Podemos decirle que sí, que agregue un identificador, que en realidad no va a afectarnos en nada. Puedes agregar este identificador, o puedes no agregar ningún identificador, y esta tabla va a quedar sin clave primaria. Lo vamos a dejar así, porque después vamos a configurar esta tabla para que la clave primaria sea la combinación de estas dos. Entonces le vamos a dar sin clave primaria. Se va a llamar protagonista película, todo junto, finalizar. Y acá tenemos la última tabla, que es esta. Ya, entonces yo les dije que acá esta tabla no tenía clave primaria. Entonces, déjenme acordarme dónde estaba esa opción. Oh, no me acuerdo. Déjenme buscar. Ayer lo tenía clarísimo. Ya, era vistas de relaciones. Herramientas de la base de datos. No era ahí. Vista de diseño. Tabla. ¿Vista de diseño? Ya. Si se fijan, acá tenemos dos tipos de vista para ver las tablas. Tenemos la vista hoja de datos, que nos muestra todos los datos de la tabla,
o la vista de diseño, en donde yo voy a modificar la estructura de la tabla. Entonces, si nos cambiamos a la vista de diseño, acá yo puedo ver que el nombre del campo es de protagonista y el otro nombre de campo y de película. Si yo selecciono ambas dos columnas, puedo apretar el botón aquí, clave principal. Si aprieto clave principal, estas dos van a aparecer ahora con una llavecita. ¿Y qué significa la llavecita? Que era una clave primaria. Bueno, me preguntan si ahora vamos solo con Access. Mira, la verdad es que Access lo vamos a usar hoy y quizá para el Control 2. Después tenemos que ver otros contenidos, entonces no sé si alcancemos a hacer más cosas, pero igual me interesa que conozcan también cómo funciona Access, porque igual es súper fácil importar cosas de Excel para que ustedes puedan hacer base de datos acá. Probablemente para el quiz 2, que es en 2 o 3 semanas más, porque hay un feriado. El quiz 2 está fijado para el 8 de mayo. Ahí sí tienen que tener Access, porque el quiz va a ser en Access, ¿ya? Para el quiz 1, si quieren usar Access, pueden usarlo, pero estamos conversando con el ayudante que en realidad lo que les vamos a pedir son consultas de SQL, entonces pueden usar lo que quieran, o si quieren pueden no usar algo. Obviamente Access va a estar disponible, ustedes pueden usar Access o pueden usar el MySQL que yo les pasé también para probar sus resultados, si quieren. Pero por lo menos para el quiz 1 no vamos a exigir Access, no vamos a pedir que nos entreguen un archivo de Access como resultado. Por esto de que todavía no todos lo tienen, entonces les vamos a dar un poquito más de tiempo y para el quiz 2 sí lo vamos a pedir. Obviamente en el quiz 2 el ayudante les tendrá que explicar primero un poco del manejo de Access. Yo acá les estoy contando como en términos generales todo, porque igual tenemos que ver más contenidos. Pero bueno, ya no sé si queda claro, pero yo acá asigné clave primaria para esa tabla. Puedo ver todas las tablas acá, en la vista diseño. Tengo un ejercicio preparado que se parece a uno que podría aparecer en el quiz. O sea, no es igual, pero es como, aparece todo lo que podrían preguntar. Profe, ¿Sí? es que lo que pasa es que en datos externos no me sale lo que a usted le sale para importar la tabla. ¿Eso? No me ¿Eso? sale, no sé de dónde sacarla. ¿Qué Access tienes? ¿Tienes el mismo o no? Arriba dice que es formato de archivo Access del 2007 al 2016, pero no me sale lo mismo que a usted. Me sale una tabla mucho más grande. ¿Y qué opciones te dice? Dice importaciones guardadas, Excel Access, base de datos ODBC. Después al ladito me sale archivo de texto, archivo XML, más. Al lado me sale exportaciones guardadas y como cuadritos así como grises. De Excel, archivo de texto, archivo XML, PDF, UXPS y más cosas. Y no sé de dónde sacarlo. ¿Puedes sacarle un pantallazo a eso y mandarlo por algún lado? No sé si se puede por aquí. No, creo que por aquí no se puede, pero le puedo mandar un correo. Sí, ¿puedes mandarlo y para verlo al tiro? Ya, Tengo abierto al el tiro correo. se lo mando. Ya. Ya. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer acá es conectar las tablas porque tenemos, sí, vamos a guardar. Tenemos todas las tablas, pero no están conectadas. Entonces vamos a ver relaciones. Ya, acá me aparece un cuadradito donde tengo que agregar las tablas a mi espacio de trabajo. Ya, las agregamos todas. Si se fijan acá, están todas las tablas de modelo y aparece con la llavecita cuáles son las claves primarias. Entonces lo que tengo que hacer yo ahora es crear las claves foráneas. En realidad lo que voy a hacer es crear las relaciones. Entonces voy a apretar acá, modificar relaciones, crear nueva. Bueno, y acá aparece mucho el join, ¿ya? Dice, nombre de la tabla izquierda, ya, género, nombre de la tabla derecha, película. Nombre de la columna de la tabla izquierda, ID. Nombre de la columna de la tabla derecha era ID género. Entonces, voy a crear una nueva conexión entre estas tablas. Profe, ahí donde apretó, Ya, mira, si apretaste, si tienes todo esto, te Yo aparece una tengo eso. ventanita. Ya. Acá arriba dice modificar relaciones. Ya. Ahí. Ya, y acá te aparece nada. Vamos a apretar crear nueva. ¿Dónde era el modificar relaciones, profe?
Aquí arriba, Ay, abajo de archivo. Ya, entonces habíamos dicho, entre género y película hay una relación. El ID del género está relacionado con el ID género de la película. Empezamos a aceptar, y acá se creó un... bueno, se agregó la relación. Voy a colocar acá, exigir integración referencial. Esta opción es para poder exigir que los valores de uno existan en el otro. Y vamos a crear. Ya, y ahí se creó una rayita. Si se fijan, esto es igual que un modelo de datos, pero acá aparece un 1 y acá aparece un infinito, que significa muchos. Entonces, acá dice que un género puede estar en muchas películas. Bueno, vamos a crear las relaciones que faltan, que son entre película y película, protagonista película y protagonista película y protagonista. ¿sí? Y crear todas esas relaciones. ¿Sí? ¿Por qué en modificar relaciones no me aparece nada? Sí, es normal. Te aparece nada y tienes que apretar el botón crear nueva. Ay, Entonces vamos a crear una nueva relación entre película y protagonista película. En película vamos a tomar el ID, que es el identificador, y en protagonista película vamos a tomar el ID película. Esa es como la forma de conectar esas tablas. Exigir integración referencial y crear. Y ahí se va a crear otra rayita que une el ID de la película con el ID película de protagonista película. No sé si Creo Creo que puedo algo hice como... mal porque ahora me sale una rayita que las cruza todas. Es que puedes moverlo, estas cosas. No sé si las mueves, Se las muevo, pero me ¿se desenreda? une todas. No, la une todas. O ¿Cómo sea, las me une une todas? género con película, que es la primera modificación. ¿Sí? Y. Ah, y ahí está. Ahí está. Bueno, ¿Pasa eso o no? No sé. sí, que las Es líneas que, se cruzan entre sí. sí, entonces ahí tú tienes que tomar los cuadraditos y ordenarlos. Pasa mucho cuando uno está haciendo modelos, que no sabes al principio cómo va a estar conectado, entonces como que se te cruzan todas las líneas. Ya, y nos falta una sola relación. Entonces vamos a colocar, modificar relaciones de nuevo, crear nueva, entre protagonista película y protagonista. Acá se llama ID protagonista y acá se llama ID. Esas columnas son compatibles y se pueden unir. Ya, y ahí se creó la última relación. Ya, entonces tengo todas mis tablas conectadas y ahora puedo hacer consultas, porque ya tengo todas las conexiones hechas. Si cierro aquí me va a pedir guardar. ¿Desea guardar el diseño de relaciones? Sí. Ya, y ahora tenemos que apretar crear y diseño de consulta. Ya, entonces acá me aparece la misma ventanita que me aparecía antes. ¿Y qué consulta vamos a hacer, por ejemplo? La misma que hicimos recién con el join, que era ver quién actuó. No, podemos hacer otra, mejor la de los géneros. Podemos ver cómo se llama el género de una película determinada. Entonces vamos a agregar película y género. Cerrar. Ya, teniendo en cuenta estas dos tablas. Acá abajo aparece un espacio para construir la consulta. Entonces tengo que escribir un campo. Ya, no sé qué campo escribir primero, así que vamos a escribir todas las de película y todos los de género. Ya, y esa va a ser mi consulta. Ahora tengo que apretar el botón ejecutar. Y si ejecuto, me va a mostrar el resultado. ¿Qué pasó aquí? Hizo un join. Primero muestra toda la tabla, hasta aquí, todo esto es la tabla película. Y estos dos que están acá es la tabla género. Si se fijan acá, Access automáticamente le puso género.id y película.id porque se llaman igual, y por esto que les decía yo de que no hay que presentar confusiones, le pone el nombre de la tabla punto el nombre de la columna. Profe, lo último, ¿cómo lo hizo? ¿Esta consulta? Lo último, ¿cómo lo hizo? Ya, hagámoslo de nuevo. Por favor. Ya, crear. Y después nos vamos a diseño de consulta. Aquí.
Apretamos y aparece esta ventana otra vez. Y acá tenemos que elegir con qué tablas vamos a trabajar la consulta. Yo acá solamente seleccioné género y película. Podría eventualmente hacer una consulta con todas las tablas, pero no la quiero hacer todavía. Ya, entonces tengo género y película que están conectadas. Obviamente si yo ejecuto esta consulta, lo que va a hacer es unir todo. De hecho, acá abajo, no sé si ven acá abajo, en la parte de abajo de Access, sale vista diseño, vista SQL, vista hoja de datos. Aquí abajo. Si yo aprieto SQL, dice select from género inner join película on género.id igual a película.id género. Se parece mucho a la consulta SQL que nosotros habíamos hecho a mano. Ya, si yo quiero volver a la vista diseño, aprieto acá abajito en la esquina inferior derecha de Access, vista diseño. Porque acá yo puedo construir la consulta con la interfaz. Entonces yo voy a hacer una consulta donde me muestre el nombre de la película y el nombre del género nomás. No quiero que me muestre nada más. Ya. Si yo aprieto ejecutar, me va a ejecutar la consulta y me va a mostrar lo que yo le pedí. Solamente le pedí el nombre de la película y el nombre del género. Si yo quiero ver cómo se hace esta consulta con SQL, aprieto aquí abajito en la esquina inferior derecha, SQL, y acá tengo la consulta. Dice select película.nombre película, género.nombre género, from género, inner, join, película, bla, bla. La única diferencia que tenemos acá versus lo que habíamos aprendido es que aquí aparece la palabra inner. Y bueno, la verdad es que esa palabra es opcional. Este es un join idéntico al join que habíamos hecho en nuestro MySQL. De hecho, yo puedo copiar esta consulta y la puedo pegar en el otro DBMS. Las tablas no se llaman igual. Bueno, acá se me cayó la sesión por seguridad. Ya. Yo puedo pegar esto acá. La tabla se llama película, pero parece con minúscula, y acá se llama género, pero con minúscula. Ya. Bueno, no sé si vaya a funcionar. Creo que sí. No. Ya. Acá me está reclamando que la tabla género con mayúscula no existe. La tabla película con mayúscula tampoco existe. Ya. Si yo ejecuto continuar, tengo la comparación de los dos DBMS que estamos usando. Y vamos a apretar hojas de datos. Ya, y si se fijan, obtuve el mismo resultado. Acá con Access y acá con MySQL. Vamos de nuevo a la vista de diseño y, bueno, acá yo puedo elegir todos los campos que yo quiera o puedo apretar SQL para hacer cambios en mi consulta. Bueno, y eso es todo lo que deberíamos saber hacer con Access, no es más que esto. La consulta la puedo guardar para verla después. Si la cierro, me va a preguntar si quiero guardarla. Sí, quiero guardarla. Le voy a poner géneros de películas. Y acá yo puedo verla siempre que quiera, la consulta. Entonces yo puedo tener aquí muchas consultas guardadas que respondan dudas según mis tablas. De hecho, hay una parte que, bueno, nosotros no vamos a alcanzar a hacerla, pero en Access ustedes pueden crear formularios interactivos. Entonces, si quieren crear su propia base de datos, su propia aplicación que sea básica, pueden usar Access y pueden acá colocar formularios. Entonces, para cada tabla se va a crear un formulario, pueden modificar el estilo y esas cosas, pero nosotros no nos vamos a alcanzar a ver en el curso porque igual tenemos que ver más contenidos. Bueno, y eso. Eso es todo lo que le quería contar de Access. No sé si hay alguna duda. No me muestra la relación a muchos en mis relaciones. Joaquín. Frank, ¿y esa ramita es como la clave foránea? Sí, la ramita que salía aquí en herramientas de base de datos, relaciones, esto es la conexión. Esta es clave primaria y se conecta con ID género que es clave foránea. Esta es clave primaria y se conecta con ID película que es clave foránea. Esta es clave foránea y se conecta con ID que es la clave primaria. Bueno, si tienen cualquier duda igual escríbanme. Profe, yo tengo una. Ya.
O sea, lo seguí, pero no caché en qué momento qué apretó y qué acabo de apretar también recién para poner Ah, todas ya. las tablitas en esa zona de trabajo. Ya, mira, me metí acá en herramientas de base de datos ¿Ya? y después apreté aquí relaciones. Ah, ya. Ya, gracias. Y ahí me pareció la vista esta. Ya, tengo que seguir avanzando para poder alcanzar al menos un ejercicio, ¿ya? Pero de verdad, si tienen cualquier duda, pregunten. Como les digo, Access no lo vamos a usar en el control hasta el 8 de mayo, así que todavía hay tiempo para poder, los que no tengan Access, tratar de instalar Access. Si tienen duda de cómo funciona, voy a tratar de hacer como lo que acabo de hacer en video, como en un PDF, para que todos lo tengan también. No sé cuánto me va a demorar porque igual tengo que ver cosas en el trabajo. Entonces, prometo que puedas estar como para la próxima semana. Ya. Esa fue la introducción a Access. Si hay cualquier duda, como les dije anteriormente, por favor pregúntenme. Y vamos a ir con la última parte del... Ah, no, nos vamos a la pausa. No sé si quieren pausa. Son las 9:17 ya. Estoy con una pausa de 2 minutitos, ¿ya? Así alcanzo a ir a rellenar mi taza de té. Y volvemos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Y ahora nos vamos con los ejercicios. Yo preparé 3 ejercicios. Acá me dicen, hagamos el ejercicio tipo quiz 1 o no se puede. Si alcanzamos lo hacemos. Veamos cómo nos va. Ya, entonces yo les preparé 3 ejercicios para esta clase. Se los voy a mostrar y ahí quizá ustedes me dicen cuál hacemos. Ya, el ejercicio 1 dice, en el modelo de datos lógico relacional realizado en la clase pasada sobre las películas más taquilleras de 2019, escriba consultas SQL para las siguientes preguntas. Entonces, pregunta A, lista de todas las películas con el nombre de su género ordenadas por fecha de estreno. Lista de las películas distribuidas por Disney, pero no producidas por ellos. Lista de las películas más taquilleras de cada uno de los estudios. Ranking de los 10 protagonistas que actuaron en las películas más taquilleras. El ejercicio 2, dado el siguiente modelo de datos lógico relacional. Tengo una estudiante y tengo un quiz. Y tengo que los quizzes se realizan por 2 estudiantes. Entonces tengo la clave foránea estudiante 1 y estudiante 2 en el quiz. Plantee los tipos de datos para cada uno de los atributos. Escriba las consultas SQL para crear las tablas de un RTBMS. Esto puede aparecer en el control. Es básico de saber cómo crear las tablas y de determinar los tipos de datos de las columnas. Si quieren podemos empezar por eso. Mire, es que el ejercicio 1 es como ya, consultas de SQL, quizás se los puedo dejar propuestos para que ustedes traten de hacer las consultas. Y si no pueden me preguntan. Y esto ya se parece un poco más a lo que podría salir en el control. Ya, y el ejercicio 3 es quizás lo más complicado que podría salir en el control. Acá ya no les planteamos modelo, sino que les planteamos un enunciado. Entonces tengo un enunciado que se los voy a leer. Dice, los artistas musicales producen canciones frecuentemente para conseguir nuevos fans. Cada cierto tiempo lanzan una canción nueva llamada sencillo. Y una vez que han lanzado varios sencillos, lanzan un álbum completo. Los álbumes son muy especiales para los fans. Cada uno de ellos tiene una carátula representativa, un nombre, un número de canciones y una duración definida. Las canciones aparecen ordenadas en un orden particular, pues muchas veces el final de una canción coincide con el ritmo del inicio de la siguiente. Dado este enunciado, acá se piden 4 cosas. Primero, identifique las clases de entidad y plantee un modelo de datos conceptual utilizando la notación de Bashman. Segundo, para cada clase de entidad, indique los atributos, además defina uno que sirva como identificador. ¿A qué me refiero con identificador? Alguien que ve un atributo que potencialmente podría convertirse en clave primaria. Puede que alguna tabla no lo tenga, o sea, alguna clase de entidad, perdón, porque esto es conceptual, no lo tenga, pero no hay problema con eso. Cuando lo pasemos a lógico relacional, ahí le vamos a tener que asignar uno. Indique qué cambios habría que hay que realizar en el modelo conceptual para obtener un modelo lógico relacional. Y la D, escriba consultas SQL para crear tablas de un modelo lógico relacional. No olvide indicar cuáles son los atributos clave primaria y cuál es clave foránea. ¿Hay algo de esto que no hayamos visto? Me parece que ya hemos revisado todo esto. Ya, mire, yo voy a partir por el ejercicio 2. Que es como más introductorio. Ya, entonces, hoy día traje una pizarra. Déjenme buscarla. Voy a mover un poco el enunciado para adaptar a la pantalla. Ya, entonces, lo primero que hay que hacer es
planteé los tipos de datos para cada uno de los atributos. Entonces tenemos la tabla estudiante. Ay, perdón, tengo la coma. Estudiante. Ya, tengo esa tabla que está ahí. Ya, para la tabla estudiante, disculpen la mala letra, estoy recién aprendiendo a escribir con este lápiz. Ya, tenemos root. Tenemos rol USM. Y tenemos nombre. Ya, tenemos esos tres atributos. Y nombre lo voy a escribir con minúscula mejor. Oh, perdí mi pizarra. Ya. Ya, tenemos esos tres atributos y tenemos que definir un tipo de datos. Nosotros conocimos algunos tipos de datos básicos de tablas. Entonces, por ejemplo, el root, vamos a decir que es un varchar. Ya, y de largo, ¿cuánto de largo tiene un root? 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De largo, 12. Ya, rolo de SM, 2020, 66, 500, raya 0. Ya, ese es un rolo de SM estándar. El rolo de SM tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces te va a hacer un varchar de 11. Nombre. Ya, para el nombre tenemos que definir una cantidad arbitraria, pero también es un varchar, porque es un texto de largo variable. Varchar, vamos a ponerle 200, es un largo apropiado. Y tenemos el... No sé si puedo crear más pizarra por abajo. Ah, sí puedo. Tenemos la tabla quiz. Entonces, quiz. Y la tabla quiz tenemos un número, tenemos una fecha, tenemos la nota, déjenme arrastrar un poco esto. Estudiante, un estudiante 2. ¿Sí? Consulta, ¿por qué al nombre le puso 200? Un número que yo pensé que podría ser apropiado. Piensen que los varchar son... mira, tenemos que pensar en que tenemos que ocupar la menor cantidad de espacio posible en la base de datos, pero tenemos que permitir que no tengamos problemas de que datos queden cortados. Porque si yo coloco varchar 2 y mi nombre tiene 5 o 4 letras, se van a alcanzar a guardar las primeras 2 y va a quedar cortado. Entonces yo digo 200, con eso me alcanza un nombre relativamente largo. Profe, ¿Sí? y para eso, no sé si será muy catastrófico lo que se me ocurre, pero ¿no es mejor poner como varchar not null? ¿O eso no es posible? Ah, ya, mira, es que primero estamos definiendo los tipos de datos y después vamos a escribir como la consulta completa. Y acá tenemos estudiante 1 y estudiante 2.
Ya, esos son como todos los atributos que tenemos acá. Ya, el número del quiz. Acá en el curso tenemos 8 quizzes. Podemos decir que es un entero, o int, o integer si quieren. Fecha. El control se realiza en un día. Podríamos ponerla incluso hasta una hora. Entonces acá podríamos colocar date o date time para decir que es una fecha y una hora. Cualquiera de los dos puede estar bien. Esa me quedó redondita. Nota, es un número, int. Estudiante 1. ¿Quién es estudiante 1 acá? ¿Y por qué hay 2 estudiantes? Bueno, porque los quizzes se hacen en parejas. Entonces, estudiante 1 es una clave foránea de un root. Y estudiante 2 también es una clave foránea de un root. Puede darse este caso. Puede darse el caso de que hayan tablas que tengan 2 veces claves foráneas con una clave primaria de otro lado. Ya. Y en este caso, como tengo acá que estudiante 1 es una clave foránea del root del estudiante, tiene que tener exactamente el mismo tipo de dato. No puede tener otro, no puede ser int y el otro tiene que ser varchar. No, eso es incompatible. Entonces, como acá nosotros al root le pusimos varchar de 12, estamos obligados a que la clave foránea sea del mismo tipo. Entonces le vamos a poner varchar de 12 también, esto de acá. Y este también. Ya. Eso es la pregunta 1, dice. Replantee los tipos de datos para cada uno de los atributos. Entonces a estudiantes le asignamos estos y a quiz, puedo mover, ya, y a quiz le asignamos esto otro. Ya, escriba las consultas de SQL para crear las tablas en un RDBMS. Las voy a escribir en otro lado. Las voy a escribir en... ¿Dónde se me perdió? No, lo voy a escribir aquí no. Ya, entonces tenemos estudiante. Voy a borrar esto de aquí. No, borrar. Tengo que escribir una consulta SQL para crear una tabla que se llama estudiante. Entonces, tengo create table porque esa era la sintaxis. Voy a usar colores. Estudiante. Abre paréntesis. Porque había que escribir paréntesis. Y acá tengo que definir los atributos. Voy a escribirlo con minúscula. Bueno, ustedes pueden escribirlo con mayúscula como quieren, pero tienen que ser consistentes. Si después se les pide hacer consultas, y ustedes escriben el nombre de tabla con minúscula, la consulta tiene que estar con minúscula. Si la escriben con mayúscula, tiene que estar con mayúscula. Entonces tenemos el root, que es un varchar. Varchar de 12, coma. Tenemos el rol, USM. Yo escribo rol-USM porque en algunos DBMS no se pueden colocar atributos con espacios. Entonces yo trato de normalizar todo y trato de escribirlo con minúscula y los espacios por guiones bajos, no usar ñes, no usar acentos, para que sea compatible con la mayor cantidad de DBMS. Varchar de 11. El nombre.
que es un varchar de 200. Coma. Y además acá primary key, ay, perdón, primary key es root. No, aquí sin coma. Corre mucho. Root. Y cierra paréntesis. Y punto y coma. Y esa es la consulta SQL para la primera tabla. Y para la segunda es create table de nuevo. Ya. Vamos a dar otro correo. Quiz. Abre paréntesis. Y tenemos que escribir los atributos. Tenemos el número. Que es un int. Tenemos la fecha, que vamos a ponerle date nomás. Profe, ¿Sí? en la parte de primary key no hay problema que no haya un guión bajo, por ejemplo, por el tema del espacio. Ah, no, es que eso se usa con espacio. Tengo que Ya. escribir las palabras necesariamente primary y key, porque este no es un atributo, es como una palabra reservada de SQL y te la acepta. Ya. De hecho, debería haber escrito con negro, pero bueno. Fecha, nota, ya, y aquí estudiante 1 y estudiante 2. Ah, escribí. Ya. Nota es un int. Coma. Estudiante 1 y estudiante 2 tienen que ser varchar de 12 porque habíamos dicho que tiene que ser el mismo tipo de root. Coma. Ya, y primary key lo vamos a escribir con negro para que se note que no es un atributo. Ahí de nuevo escribí la R. Primary key es número. Coma. Además, aquí hay claves foráneas. Entonces tengo que escribir constraint rojo. Clave foránea fk-estudiante 1 para ponerle un nombre. Ahora viene foreign key. Ay, me quedó muy malo eso. Profe, ¿para qué era el constraint? Era para ponerle el nombre a la relación entre medio. Ya. Si vamos a... Aquí. Si se fija, aquí dice constraint, FK, película género, y acá yo digo que en el modelo de ahí hay algo que dice FK género. Pueden ponerle cualquier nombre, pero es como para ponerle el nombre a la relación foránea. Ya. Y me quedó fea. Ya, y aquí foreign key estudiante 1. No sé el correo. Foreign key estudiante 1.
Ya, foreign key, estudiante 1, porque acá en esta tabla hay un atributo que se llama estudiante 1, y ese atributo 1 referencia, aquí tengo que escribir references, referencia a la tabla estudiante, y su atributo root. Ya, y esa sería como la primera definición de clave foránea. Tengo que escribir otra. No sé si puedo copiar todo esto. Oh, sí puedo. Ya. Oh, ya. Constraint, fk estudiante 1. Oh, se me borró. Constraint, fk, y bajo estudiante 1. Obviamente ese es el 2. Foreign key, estudiante 1, references, estudiante.root, eso queda igual. Lo que no queda igual es, a esta clave le vamos a poner estudiante 2. 2, 2. Ya, y ahí queda igual. Y aquí al final sin coma porque este es el último atributo. Y cierra paréntesis. Punto y coma. Y esa sería la consulta SQL para crear un quiz, que es esta tabla de acá. Bueno, y eso es lo que estamos preguntando acá. Ya, y el ejercicio 3 es Profe, un poquito más... ¿Sí? consulta, y por el rol. ¿Sí? ¿Qué pasa con el rol? El rol no, no se coloca en lo que se estaba haciendo. Es que la clave primaria es la que hace la relación, pues. Entonces, el rol es un atributo, pero es un dato nomás, es una información que tenemos del estudiante. Ah, ya. Igual que el nombre. Acá lo relevante es identificar cuál es la clave primaria para saber cómo se relaciona con la clave foránea de otro lado. Entonces, como acá le pusimos, acá dice PK, por lo general cuando no se puede subrayar o algo el modelo, uno escribe PK acá, para indicar que es primary key, y escribe SDK para indicar que es foreign key. Entonces, las claves foráneas siempre van a estar asociadas a la clave primaria. No puede ser posible que estén asociadas a otro tipo de clave, de atributo. Ya. Bueno, y les decía el ejercicio Profe, 3. ¿puedes mostrar ¿Sí? la pizarra un poco? Lo Me último. siento igual que en la sala de clases. ¿Ah? Más bajito, por favor. Ahí está todo. Profe, una duda. ¿Sí? ¿En Foreign está bien que vaya la G primero? Foreign key, sí, así se escribe, creo. No. A ver. Foreign key. Sí, foreign key. Se escribe Foreign. Foreign. Ya. Ya, y nos quedan... Hoy no nos queda tiempo. Ya, vamos a dejar más o menos avanzado este. Les voy a subir la resolución para que lo veamos. Ya, pero dice, los artistas musicales producen canciones frecuentemente. Ya. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando se enfrenta a un enunciado? Tiene que empezar a entenderlo. No sé si puedo rayar PowerPoint, me parece que sí puedo rayar. No, destacador. Ya.
Ya, los artistas musicales, artista puede ser algo importante. Los artistas musicales producen canciones para conseguir nuevos fans. Canciones. Puedo subrayarlo. Ya, los artistas producen canciones frecuentemente para conseguir nuevos fans. Cada cierto tiempo lanzan una canción nueva llamada sencillo. Sencillo me parece interesante destacarlo. No sé si va a ser una entidad, pero sí, puede ser importante. Y una vez que han lanzado varios sencillos, lanzan un álbum completo. Álbum sí es importante. Los álbumes son muy especiales para los fans. Cada uno de ellos tiene una carátula representativa. Esto es atributo. El álbum tiene carátula, tiene nombre, tiene número de canciones, tiene duración. Y las canciones aparecen ordenadas en un orden particular. Eso también es un atributo. Pues muchas veces el final de una canción coincide con el inicio de la siguiente. Ya, yo acá las únicas clases de entidad que veo son estas. No sé si ustedes ven alguna otra. Podría ser fans, pero la verdad es que estamos hablando de los fans de un artista en particular, entonces, bueno, en realidad sí igual podría ser, porque podría ser de varios artistas. Entonces ya, los fans también los vamos a modelar. Ya, y acá tenemos que hacer un modelo. Ya me tengo que desconectar porque ahora viene otro profe, pero les voy a dejar la solución de este problema también disponible hoy día, ¿ya? Me da una error SQL. ¿Me puedes colocar en aula el error? Porque de verdad me tengo que desconectar porque le tengo que pasar la cuenta a otro profesor. Ya. Espero que haya aclarado algunas dudas con el ejercicio anterior de qué podría ser el control. Como les digo, esto es lo más complicado que podría ser en el control. Profesor, me muestra la última línea de la pizarra, por favor, solo me Sí, faltó. se las voy a subir también, ¿ya? Gracias a la tecnología puedo guardar la pizarra y subírselas. Ya, porque me tengo que desconectar, porque si no va a llegar otro profe y nos va a echar, ¿ya? Les voy a subir lo más pronto posible la resolución de estos ejercicios para que ustedes puedan empezar a estudiar y hacerme dudas, ¿ya? Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy y nos vemos el lunes. Pero de verdad, cualquier duda pueden hacerla, ¿sí? Cortito, yo soy el del VirtualBox que tenía problemas con la memoria del VirtualBox. Ya, oye, ¿tienes tiempo ahora o tienes clases? Tengo clase. Ya. ¿Coordinemos por correo alguna hora para hacer alguna videollamada por Zoom? Ya, o lo otro que le iba a preguntar sería instalar de nuevo un programa como crear otra máquina virtual. Sí, en el mismo hay que borrarla y hacerla de nuevo y colocarle más espacio. ¿Y con cuántos gigas más o menos estaría bien para que se descargue todo el Office correctamente en el VirtualBox? Hay una opción Le que tú había le puedes puesto poner 18. que... 18 No, yo y creo que 18 es poco. 25, 30 podría ser. Ya. Ya, voy a intentar con eso, profe. Ya. Si no, Vale, me escribes. ¿Ya? Bueno, y a los demás, gracias. chao y muchas gracias por asistir hoy día. Profe. ¿Sí? Gracias. Y yo igual le mandé un mail por lo de VirtualBox, así sí me lo puede responder, por favor. Ya, sí, lo reviso al tiro. Ya, gracias, profe, Ya, chao. chao.